Imaginen a un tipo que nace esclavo, se convierte en filósofo y su arma definitiva, la risa. Pues sí, hoy vamos a analizar la vida de Menipo de Gadara, un personaje increíble que le enseñó al mundo que el humor puede ser la herramienta más afilada contra el poder y sobre todo contra el miedo. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? A ver, ¿puede el humor de verdad destruir la soberbia de los poderosos? O sea, ¿es la risa un arma capaz de desmontar la arrogancia de esa gente que se cree intocable? Pues bueno, como vamos a ver, esta fue ni más ni menos la idea central de toda su obra. Es que Menipo, ojo, no era un filósofo de esos de sentarse a pensar y está. Que va, este hombre era un auténtico guerrero del sarcasmo, con un ingenio brutal. Se atrevió a desafiarlo todo, pero todo, ¿eh? Desde los filósofos más pedantes con sus teorías que no entendía nadie, hasta los mismísimos dioses del Olimpo. Vale, pero ¿de dónde sale un personaje así? Es que su historia es alucinante, de verdad. Empieza en lo más bajo, en el último peldaño de la sociedad y desde ahí protagoniza un ascenso que parece de película. Pues mirad, nace en Gadara, en lo que hoy sería Jordania, y empieza su vida como esclavo. Pero claro, el tipo era de una astucia increíble. De alguna forma que no sabemos muy bien, consiguió la pasta para comprar su propia libertad. Ojo, que eso en aquella época era algo casi impensable. Y una vez libre, se muda a Tebas y se une a la escuela cínica. Pero aquí es donde Menipo se sale del molde del cínico típico. A ver, la mayoría vivían en la pobreza más absoluta para demostrar su desapego de lo material. Pero él fue mucho más pragmático. Se puso a prestar dinero. Y no por avaricia, sino para tener su propia independencia económica para poder criticar al sistema desde dentro, sin que nadie le pudiera callar la boca. Era, una especie de cínico banquero. Y es que aquí es donde Menipo se convierte en un auténtico innovador, porque no se conformó solo con vivir su filosofía, no, decidió que tenía que crear una forma completamente nueva de expresarla, y sin saberlo iba a cambiar la literatura para siempre. Su gran invento fue precisamente este, la sátira menipea. ¿Y qué era? Pues mirad, en lugar de atacar a personas con nombre y apellidos, como se hacía normalmente, Menipo atacaba las actitudes. La pedantería, la vanidad, la hipocresía. Iba, como quien dice, directo a la raíz del problema, no a la persona. Y el estilo que usaba era una auténtica locura para la época. Imaginen una coctelera, ¿vale? Y dentro metemos filosofía de la serie, chistes bastante bestias, un poco de prosa, otro poco de poesía y lo agitamos todo. ¿El resultado? Un cóctel explosivo para ridiculizar la arrogancia de los que se creían los más listos. Era rompedor, era divertido y sobre todo era tremendamente eficaz. De hecho, esta frase suya lo resume todo a la perfección. Él criticaba a esos filósofos que se enrollaban con discursos súper abstractos y complicados, pero que al final ignoraban los problemas reales de la gente de la calle. Para él, eran eso, simples vendedores de humo. Y es curioso pensar que esa expresión que usamos hoy tiene más de 2000 años. Desde luego, Menipo no tenía miedo de apuntar alto con sus críticas, ¿eh? Es que ni siquiera el miedo más grande de todos, el miedo a la muerte, se libró de su humor corrosivo. Vamos a ver cómo se atrevió tanto. Pues usaba un truco literario que era simplemente genial. Llevaba sus historias al Hades, al inframundo. Y claro, qué mejor escenario para la crítica social, porque allí, en el mundo de los muertos, ya no tienes nada. Estás desnudo, sin tus títulos, sin tu dinero, y ahí es donde los personajes muestran quiénes son de verdad. Y así, en sus diálogos, Menipo se encuentra con reyes, con tiranos, que siguen intentando dar órdenes como si nada, ¿saben? Y él simplemente se parte de risa. Les señala y les dice, pero vamos a ver, si aquí abajo tus huesos son exactamente iguales que los del mendigo que murió de hambre. Al final, la muerte es la gran niveladora, la broma final que nos iguala a todos. Y claro, si no respetaba a los reyes, imaginen lo que hacía con los dioses. Menos todavía. En sus sátiras, los dioses del Olimpo no eran para nada majestuosos. Eran caprichosos, egoístas, a veces hasta un poco tontos. Lo que venía a decir es que muchas veces la humanidad proyecta sus propios defectos y miserias en las figuras que adora. Uno podría pensar que un personaje tan provocador, tan destructor, se acabaría perdiendo en la historia, ¿verdad? Pues pasó justo lo contrario. Su influencia ha sido tan grande que ha resonado a través de los siglos. Y aquí llega la gran paradoja de Menipo. Es increíble, pero no conservamos ni uno solo de sus escritos originales. Se perdieron todos. Entonces, ¿cómo sabemos de él? Porque su estilo y sus ideas eran tan potentes, tan rompedoras, que otros autores los copiaron, los absorbieron y así los mantuvieron vivos. De hecho, se puede trazar una línea directa, un hilo que va desde él hasta nuestros días. Primero, su seguidor más directo fue Luciano de Samosata, que perfeccionó su estilo.
Siglos más tarde, su espíritu inspiró a gigantes como Quevedo aquí en España o a Voltaire en Francia. Y hoy su ADN está en cada programa de sátira política, en cada monólogo cómico que critica el poder. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Menipo hoy en día? Pues yo diría que con 3 ideas clave. Primero, que es el padre de la crítica social hecha con humor. Segundo, su constante recordatorio del memento mori. Recuerda que morirás, pero no para amargarnos, sino para que vivamos con menos tontería y menos soberbia. Y tercero, que el humor es una herramienta de resiliencia brutal, una forma de tomar el control de la adversidad riéndose de ella. Al final, en el fondo, todo se reduce a esta idea, que es potentísima. Si consigues reírte de algo, ese algo deja de tener poder sobre ti. Da igual que sea un tirano, una injusticia, o incluso la propia muerte. El acto de reírse es un acto de liberación. Le quitas el poder a lo que te oprime y te lo quedas. Y con esto Menipo nos deja con una última reflexión, una pregunta que resuena hoy con la misma fuerza que hace 2000 años. Si al final todo acaba en un simple montón de huesos, ¿qué es lo que de verdad importa? ¿Por qué absurdos nos preocupamos tanto? Él lo tuvo claro, eligió reírse de todo. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué elegimos reírnos nosotros?